Tomemos unos minutos de silencio para conectarnos a ese ser que cada uno de nosotros tiene en su interior, en ese espacio tan especial al que llamamos corazón. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que lo abarca todo en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todo lo demás. Así sea. Así sea. Adelante, por favor, Isaac. Muy bien, gracias Magali. Bienvenidos todos a esta sesión. Ya estamos a mediados de enero. O sea, ya va avanzando el año, pero muy veloz. Y pues estamos empezando con nuestro estudio esta mañana aquí en México. Ya es tarde en España y en los diferentes países de América, pues varía los horarios. Reiniciamos y vamos a abordar casi las últimas partes de la estancia número 3 de la doctrina secreta del primer tomo de Cosmogénesis. Les pido a todos que repitamos nuestra dedicación en silencio, invocando esa parte interna de nuestro sol dorado. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Les voy a pedir que cierren sus vídeos, por favor. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, entramos a nuestra parte de información. Estamos aquí invitándoles para mañana, para el tema de la ciencia y la teosofía que lleva Enrique. Para los interesados en asistir, aquí están las claves donde ustedes pueden conectarse mañana, 10:30 de México, que serían como 5:30 de la tarde de España, y variando los horarios en América también. Esto es para los que siguen este estudio de los lunes. Aquí están las claves. Si no, alguno no los tiene, las puede tomar. Van a cubrir todo el mes de enero y de febrero, ¿no? Los lunes de todos 2 meses. Y así ustedes ya tienen la clave y no tienen que buscarla.
Pues vuelvo a repetir, los interesados en darse de alta, inscribirse en el canal de YouTube de la Federación Teosófica Interamericana. Ese es el nuevo canal que está abierto, que lo administran José Luis y Emilce de una manera muy interesante. También creo que Edith está participando. Y ahí pueden encontrar todo lo que estamos produciendo, ¿no? Este curso, incluso los de Gaspar, los de los domingos, algunos otros monográficos, y de todos los hermanos aquí se está subiendo. Para los que quieran ir a esta página e inscribirse. Y para que tengan referencia, que es aquí donde ustedes pueden volver a ver, por ejemplo, este estudio de hoy lo pueden volver a ver ahí. Aquí es parte del ejercicio que yo les había dejado la semana pasada. No me gustaría que lo interpretaran como una imposición, sino como una sugerencia para que nos vayamos observando cómo nos comportamos cuando estábamos molestos con alguien, qué le dijimos, qué pensamos, finalmente cómo terminó el conflicto, si se resolvió, quedó pendiente, y si se resolvió, aprendimos de la situación, nos conocimos más, meditemos en la experiencia y saquemos lo mejor de esa experiencia que nos ayuda a crecer. En realidad, el desarrollo de nuestra naturaleza interna o nuestra personalidad tiene que ver mucho con nuestra relación con los demás. Aunque a mí suene muy repetitivo, yo nunca voy a pelear con la pared, ¿no? Tiene que ser con otro ser humano, cuando nuestras diferencias pues se acentúan, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la amistad. Pero si la inspiración nuestra de ser mejores seres humanos, más capaces, más nobles, más desarrollados, existe, se está dando, pues más que sentir rencor o querer vengarnos del otro o de la otra, vamos a agradecerles la enseñanza que nos han dado y seguir adelante modificando nuestros aspectos que son necesarios rearmonizarlos, vamos a decirlo así. Yo he estado poniendo ciertas variantes, ¿no? del conocimiento a través del otro o de la otra, ¿no? Para no tener problema con lo del género. Y sin ser una cosa impositiva, pues sí me gustaría que lo vayamos considerando hasta donde pudiéramos. Cada semana podemos estar observando sus relaciones, cómo fue. Como vimos con los sueños, ¿no? Que se sugería por Emilce que se hiciera una agenda o un diario personal de los sueños de cada día y anotarlos, ¿no? Y anotar lo que pasó el día anterior y qué experiencias hubieron, si es que fueron significativas. Y eso ayudaría a comprender más el sueño o a entender cómo me estoy moviendo, porque los sueños son, siempre lo he dicho, son mensajes de la profundidad de nuestra naturaleza que nos dicen cosas. Como hablamos en el monográfico, son imágenes ilusorias creadas por la mente, empapadas con nuestras características, tanto positivas como negativas. Cuando hablo de la estructura de la personalidad, esos son los sueños que pudiera HPV llamarles frívolos. Pero hay un sueño superior, el del ego inmortal en nosotros. Cuando nosotros dormimos, él está libre y experimenta. Y hay ocasiones en que esos sueños, esos grandes sueños, esos sueños proféticos, anticipatorios, incluso sueños en que se relacionan con vidas anteriores, cuando yo tengo ciertas conexiones, ¿no? Pues nos dicen mucho de la existencia de ese ego inmortal en nuestra naturaleza y de su libertad cuando nosotros dormimos. Vean el libro de los sueños, el librito de los sueños de HPV o los comentarios del 89 de ella. Son muy ilustrativos y ayudan mucho a entender parte de nuestra naturaleza. Bien, aquí retomamos con el diagrama, ya saben que he estado utilizando. Aquí se me movió el diagrama porque esto estaba de otra manera. Bueno, este párrafo había quedado pendiente de la sesión anterior. Y dice así: los dioses superiores de la edad son todos hijos de la madre
antes de convertirse en los hijos del Padre. Esto es muy interesante que lo analicemos. Los logos como Júpiter o Zeus, hijo de Cronos, Saturno, el tiempo infinito, Kala, eran representados en su origen como masculino femenino. De Zeus se dice que es la Virgen Bella y a Venus se le representa con barbas. O sea, la androginia de los dioses es muy interesante analizar. Fíjense, hijos de la madre. Toda la jerarquía, aquí tenemos la radiación de la seidad, ¿no? Y se forma Mula Prakriti, ¿no? El padre madre, el fuego agua, la base de todo el cosmos. De aquí surge el hijo, el primer logos inmanifestado, que es el punto blanco en el centro, o sea, la esquina de la pirámide logoica. Primer logos inmanifestado, segundo logos y tercer logos Mahat, la mente, espíritu, materia y la mente. Bueno, aquí hay una significativa aclaración. Primero, la gran madre, que así se le caracteriza como Mula Prakriti, la materia primordial, aunque ya está ahí el padre también, que es la radiación, pero la gran madre es la generadora se puede decir, del cosmos. Y ahí el primer logos inmanifestado es su hijo en la primera fase. Nace de ella. Pero ese hijo se transmuta en el marido de su madre, ¿no? O sea, en el padre. Entonces, los dioses son hijos de la madre y después del padre, que es el logos inmanifestado, que se convierte en el padre para generar los siguientes logos, el segundo y el tercero, y toda la generación de jerarquías que lo van a acompañar al universo. Este sutil elemento vale la pena que lo analice. Por eso el párrafo dice, todos los hijos de la madre son todos hijos de la madre, de Mula Prakriti, antes de convertirse en hijos del padre, porque el primer logos, que era el hijo, se transmuta para que después él más la madre se genere el segundo y el tercer logos. Entonces ya él es el marido de su madre. Suena medio raro, pero en la antigüedad y en la terminología mítica y religiosa antigua era así considerado. Aquí quisiera yo romper, se puede decir así, una espada, así se puede decir, por Zeus y de sus mitos que lo han envuelto. Ustedes analizan, hay varios mitos que tratan sobre las relaciones de Zeus con los humanos, ¿no? Sobre todo con las mujeres, que se convertía en oro para fecundarlas, ¿no? Caía del cielo, que se convertía en un ave, ¿no? En un cisne para, vamos a ir, acercarse a Leda y seducirla, que se convertía, entraba en algunas otras mujeres o semidiosas, ¿no? Y tenía hijos con ellos. Es interesante que analicemos que hubo una etapa humana, y para eso nos tendremos que referir a la etapa Lemur, donde las jerarquías divinas que generaron al ser humano, que lo construyeron, se puede decir, porque en nuestra constitución intervinieron varias jerarquías, cuando simbólicamente las divinidades se mezclan con los hombres. Vean ustedes el cuarto capítulo del Génesis, ¿no? Para referir más a todos a la literatura cristiana. Dice el cuarto capítulo, y los hijos de los dioses, fíjense que es interesante, no dijeron los dioses, los hijos de los dioses. Viendo a las mujeres de la tierra, las desearon, si podemos llamarlo así, y se mezclaron con ellas para generar seres. Ellos tenían la mente, eran manasaputras. Se mezclan con mujeres que no tenían la mente, no había desarrollo hasta la tercera raza
lemur, no había mente. A partir de ahí hay mente. Entonces, ellos se mezclan. Fue una de las formas en que se les dio mente a la humanidad. Los hijos nacían con mente y empezaba todo el periplo kármico de la humanidad. Dice, los hijos de esta mezcla de los hijos de los dioses con las mujeres de la tierra generaron grandes seres, o sea, instructores de la humanidad y gigantes. Esto la tiene casi toda la literatura de varias tradiciones antiguas. Entonces, si uno analiza, y eso porque yo en algún momento dado pude haber hecho una crítica al Dios, al Zeus padre del Olimpo, de forma un poco despectiva, porque pues, se metía con una, se metía con otra, y andaba con una, y andaba con otra, pues eso hacía que, gracias, que uno pensara que si interpretaba uno los mitos de esta forma, pues degradaba los misterios que estaban rodeando a esta enseñanza. Él, como el mismo Jehová, es que es interesante analizar. Tenemos los tres logos. Y después de los tres logos, el inmanifestado, el segundo espíritu materia y el tercero Mahat, la mente. De ahí emanan los 7 primordiales, los 7 seres, que abarcan desde el primer nivel hasta el tercero, a los Lipika y a los Manasaputras. Esto es un tema que habría que estudiar más a fondo. Pero dentro de los Manasaputras, o sea, los dadores de la mente que nosotros tenemos, porque ellos nos las despertaron entrando en nosotros, nos las despertaron irradiando sus energías mentales en nuestra mente dormida, se despertó, etcétera, etcétera. Esa jerarquía de Manasaputras no era toda superior, tenía varios grados de desarrollo. Y esa diferencia de Manasaputras, de seres de luz, pues generaba en los seres humanos con los que se mezclaban o los que activaban diferentes grados de activación de la mente. Por eso no todos tenemos el mismo desarrollo mental. Y tenían diferentes grados los Manasaputras porque eran diferentes grados kármicos de su evolución. ¿A qué nos lleva eso? Que en los primeros niveles de los Manasaputras, por decirlo así, eran los más sublimes, las jerarquías más elevadas que vibraban, pero muchos de sus hermanos que tenían diferentes grados de desarrollo, no tan despiertos, no tan fuerte la energía mental o manas, pues fueron influidos o influyeron para mezclarse con la humanidad y mezclarse con ella para poder generar seres con mente y poblar la tierra, ¿no? Este es uno de los interesantes elementos que deberíamos considerar, ¿no? Para poder entender los mitos de Zeus y de otros mitos de otros pueblos donde el demiurgo, el principal, vamos a decir, sustentador del sistema, de la ideología de esa tradición, lleva a cabo una serie de relaciones con las mujeres en la tierra. A mismo Jehová se le considera un hermafrodita que se mezcló constantemente, pero no el Jehová superior. Eso es que debe aclararse, claro. No la tercera sefira, Vina, sino las formas más, vamos a decir, degradadas de ella, o sea, las jerarquías que estaban relacionadas con ella en otros niveles mucho más materiales. Por eso se mezclan a partir del tercero y cuarto nivel, su plano de manifestación en los mundos materiales. Hay diferentes grados de jerarquías que se unen a las mujeres de la tierra, dándoles diferentes capacidades mentales, y generando nuevos seres, ¿sí? De diferentes tipos. Esto pudiera quizá aclarar y quitar la idea que los dioses, en caso de Zeus, pues era pues
manifestaba un interés por las mujeres sin importarle tomarlas y aprovecharse de ellas, ¿no? No, hay una explicación oculta y quisiera que todos la consideraran por lo menos a favor de Zeus y de todo su trabajo, que fue muy importante, porque si la jerarquía de dioses del Olimpo y de todos los dioses que han participado simbólicamente en la tercera raza Lemur, no hubiera progenie humana ni desarrollo, ¿no? Ellos compartieron, colaboraron, aportaron, se sacrificaron, y hubo muchas razones para todo lo que ha pasado. Apolo era su origen bisexual, por eso estamos hablando de los dioses, ¿no? Apolo, el dios solar. Lo mismo que el Brahma Baj en Manú. O sea, los dioses principales son bisexuales o son andróginos. Y en los Puranas, Osiris se equipara con Isis y Horus en ambos sexos. O sea, cuando a veces hablamos de Osiris, estamos hablando también de Isis. Isis es la parte femenina de Osiris. Y Horus es el producto de esa relación andrógina o bisexual o hermafrodita de la nueva personalidad que habitó o que estaba empezando a habitar la tierra. Finalmente, en la visión de San Juan, en la revelación, los logos que ahora se relacionan con Jesús, esos son hermafroditas, puesto que se les describe teniendo pechos de mujer. Lo mismo le pasa al tetragramatón o Jehová, como ya lo hemos hablado, pero existen dos Avalokitesvara en el esoterismo, primero y el segundo logos. O sea, la idea de lo que se trata de transmitir aquí es que las jerarquías originales, las divinidades primigenias que ayudaron a la humanidad, partieron de no manifestar en los sexos, recuerden, ¿no? A ser hermafroditas, y después de ser hermafroditas, la humanidad empezó a definir uno de los dos sexos a partir de la tercera raza, casi al final de la raza Lemur. Ya se empezaba a considerar que había mujeres sin el sexo masculino que se mostraba porque lo tenían interno, y el hombre tenía el sexo masculino pero sin mostrar el femenino que lo tenía interno. Esto explica grandes misterios de los mitos, como aquí señala HPB al final de esta explicación de la estancia número 3. De esto ya lo habíamos tocado, por eso estoy yendo un poco rápido. En Antropogénesis lo vimos varias veces. El inciso B nos dice: el dragón de sabiduría es el uno, el Eka o Saka. Es curioso que el nombre que de Jehová en hebreo sea también uno, Eshad. Su nombre es Eshad, dicen los rabinos. ¿Por qué? Porque todo surge del logos inmanifestado. Como ya lo dijimos, ¿no? En la imagen, el logos inmanifestado que es el hijo de la madre y que después se convierte en el marido de su madre, genera el segundo logos, espíritu y la materia, y finalmente Amahat, la mente. Entonces, todas las jerarquías que vienen después, los primordiales, los Lipika, Manasaputras, yo aquí apunté una jerarquía que historia leía con los Makara, etcétera, etcétera. Todos vienen del logos inmanifestado, que es la unidad de vida. Son uno. Todos somos hijos de la fuente, del uno. Como en matemáticas, ¿no? El 2, el 3, el 4 son siempre emanaciones del uno. Y el uno es una emanación del cero, de la seidad, si podemos llamarlo así. O que vendría a ser aquí el ejemplo de Mula Prakriti, vamos a llamarlo así, esa esfera. Entonces, el uno y el dragón son expresiones usadas por los antiguos en conexión con sus logos respectivos. ¿Por qué es utilizado el uno y el dragón?
Un dragón es una fuente, es un ser inteligente y lleno de energía, de fuego. Fuego y agua. Tiene que ver con el uno, sí, con el logos manifestado. Jehová esotéricamente, Elohim, es también la serpiente o dragón que tentó a Eva. Y el dragón es un antiguo emblema de la luz astral, el principio primordial, que es la sabiduría del caos. Aquí hay ciertos misterios, ¿no?, en estas frases. Dice, Elohim es también la serpiente o dragón que le tentó a Eva. Recuerdan que cuando estamos en pasaje del Génesis, hay una serie de seres, ¿no?, que después de haber formado a Adán, entre comillas, bueno, primero hay un Adán, el Adán Cadmón del primer capítulo. Después se toma del barro de la tierra y vuelven a hacer al segundo Adán. Y ese Adán no tenía mente. Bueno, para seguir la secuencia del Génesis. Ese segundo Adán deambulaba por el jardín del Edén que le dio Elohim o Jehová, como quieran ustedes llamar. Dentro de esa hueste de Elohims, o sea, de jerarquías del árbol de la vida, de los sefirots. Los Elohim son los sefirots, ¿no?, en diferentes niveles. Había creado las condiciones para un hombre andrógino, que eso es lo que era en ese momento el Adán primitivo. ¿Por qué el andrógino? Simbólicamente, porque de él lo hace adormecer, según dice el pasaje, para que no estuviera solo. Un ser que no tiene conciencia del yo no puede sentirse solo. Pero vamos a seguir la secuencia mítica del pasaje, que es de tipo origen cabalista. Entonces, ¿qué pasó? Pues el pobre de Adán, que no tenía conciencia de sí mismo, cae dormido, de acuerdo a la descripción que se hace en el Génesis, y cuando está dormido, toman de su costilla, sacan la costilla, una parte de su costilla, y forman a Eva. ¿Por qué no crearon a Eva como Adán del barro de la tierra? Porque Adán era andrógino, y al tomar la costilla se crea que podríamos llamar el hermafroditismo. Aquí vamos a dejarlo así, siguiendo la secuencia de antropogénesis. Entonces, en ese momento Adán era hombre y mujer, tenía los dos sexos, hermafrodita. Así me están siguiendo, ¿verdad? Bueno. De todos modos, era inconsciente. Y había dos famosos árboles, dos jerarquías de seres. El árbol, acuérdense, cuando hablamos del árbol sefirotal, o sea, de los sefirots. Entonces, había dos jerarquías de seres, las jerarquías del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, y la jerarquía de la vida eterna, del equilibrio, de la armonía. La misma jerarquía del árbol sefirotal o del árbol que está ahí con las manzanas en el Edén, era una jerarquía de seres. Y la serpiente, como dice acá, es la serpiente o el dragón que tentó a Eva. Jehová era el hermafrodita en el nivel de ese Jehová, no del Jehová elevado, original, sino ya degradado, las jerarquías a niveles más materiales. Ese Jehová es el que se une con Eva como hermafrodita y la fecunda. El árbol es simbólicamente una serie de jerarquías y de transformaciones. Esa relación produce a Caín y Abel, y ahí empieza toda la descripción que hemos dado en antropogénesis. Entonces, es muy interesante poder llegar a clarificarnos que mucho de la enseñanza del Génesis es de origen oculto.
y hay que hurgar en otra literatura cabalística para entenderlo. Pero también desmitificamos a Jehová, que es el mismo caso que Zeus, ¿no? Jehová tuvo que entrar a relacionarse con las mujeres de la tierra, el Jehová hermafrodita, para poder mezclarse con las mujeres y generar más seres, ¿no? O sea, reproducir a la humanidad en esa etapa de los lemures. Esto vale la pena que sea analizado por todos. No me refiero al Jehová superior, al Jehová cerca de la fuente, que podríamos llamar el tercer logos, o el segundo logos femenino, ¿no? Es Keter, Hoshma y Bina. Bina es el Jehová elevado. Pero Jehová tenía manifestaciones en los demás jerarquías, en los demás niveles. Entonces aquí más o menos se devela un poco la temática de este pasaje. El dragón es un antiguo emblema de la luz astral. Ya hemos visto que la luz astral es realmente la Akasha, pero ya contaminado, degenerado en cierta forma por la problemática de la mente humana, ¿no? El principio primordial, que es la sabiduría del caos. Aquí es importante que analicemos que ese dragón, emblema de la luz, pues sí, participa en la generación y creación y la formación de este cosmos, sobre todo el cosmos más material. Ya entenderemos poco a poco que hay jerarquías superiores que se reproducen a sí mismas en diferentes niveles, y a medida que van descendiendo, como tenemos, hay un diagrama que lo describe bien, se van haciendo más humanas, más materiales. Hay jerarquías angélicas muy cercanas a las nuestras que son casi humanos con cierto desarrollo, pero que tienen todavía ciertas debilidades, ¿no? Como nosotros, a lo mejor más atenuadas o las controlan más, lo que ustedes quieran, porque fueron seres positivos, fueron buenos y merecieron formar parte de esas jerarquías, pero ¿para qué entrar al detalle? No reconoce la filosofía arcaica el bien y el mal, y aquí vuelve otra vez HPB, como ayer hablábamos en el poema que nos leyó Enrique de la señora Gabriela Mistral, ¿sí? Ella hablaba de la rosa y de la espina, ¿no? La rosa puede ser el bien y la espina puede ser el mal. O sea, se puede decir que no reconoce la filosofía arcaica el bien y el mal como poder fundamental e independiente, sino como partiendo del todo absoluto, la eterna perfección universal. Deriva a los dos siguiendo el curso de la evolución natural de la luz pura, condensándose gradualmente en la forma y de ahí convirtiéndose en la materia o el mal. Este pasaje tiene mucho. Vamos a leerlos con calma. No reconoce la filosofía arcaica al bien ni al mal como poderes fundamentales independientes, sino como partiendo del todo absoluto, la eterna perfección universal, aquello que está en vías de perfección, de desarrollo. Deriva a los dos, siguiendo el curso de la evolución natural, de la luz pura que se va condensando a medida que baja hasta nuestros planos materiales en materia. Y la materia es espíritu condensado o el mal. O lo que le hemos llamado mal. No sé si eso lo pudiera aclarar mucho el tema del bien y del mal, que ya Blavatsky ha insistido mucho en los pasajes que leímos en Antropogénesis sobre este tema. Incluso también esta chica que me mandó material sobre del mismo tema de Barcelona. Ella no sería Josefa. No sería Josefa. No, fue esta muchacha de la rama de Nuria.
No, Nuria está en Bilbao, es la que está en Barcelona. En Barcelona. No, está está la rama que tiene esta muchacha que estuvo. ¿Por qué se me fue el nombre? El de que ha tenido cáncer y que se la ha ido super. Clarisa. Perdón. Clarisa. La edad es la edad. Clarisa. Ella hizo un estudio y a mí incluso me mandó un material sobre el tema del bien y del mal, ¿no? Del Lucifer y todo lo que ha significado, ¿no? Y cómo lo que el hombre con su mente, como dice Blavatsky, el mal está en la mente del ser humano, que degrada y transforma las cosas. Luz y oscuridad son necesarias, son esenciales. Si destruimos a la oscuridad o al mal, se destruye la luz. Así de fácil. Porque es el logos. Acuérdense que el logos inmanifestado, que es la unidad, se divide en dos, en espíritu y materia. Sin ese espíritu y materia no hay universo, porque son las polaridades que generan una tensión y después surge Mahat, la mente. Y la mente es dual, por lo menos en nuestros planos. O sea, esa polaridad de que yo no conozco la luz y no conozco la oscuridad, no conozco la felicidad si no he sufrido, porque no entendería la felicidad si no hay sufrimiento. O sea, los opuestos tienen que ver con este tema que está hablando acá, de que todo está partiendo del absoluto, de la eterna perfección universal, que está, de ahí deriva este elemento que nosotros vemos, siguiendo el curso de la evolución natural de la luz pura, que se va condensando a medida que desciende esa luz, a medida que o sea, si vamos viendo el diagrama que siempre hemos usado, a medida que esta luz primordial va descendiendo hacia los planos materiales, aquí el plano material es espíritu condensado a lo que le llamamos materia. ¿Qué quiere decir? Que todo es sagrado, todo es luz, y esta es la luz relativa, vamos a decir, no permanente, temporal, porque el universo se va a disolver. La verdadera luz es la seidad, el absoluto. Y si vamos a entrar a ese tema, encontraremos que la seidad y el absoluto no responde a ningún programa, arquetipo o modelo mental nuestro que está basado en los opuestos, porque la seidad ni siquiera es la unidad, absorbe a la unidad y deja de ser todo. Si vamos acercándonos a ese gran misterio que es el Sutra del Corazón o del Diamante, podremos entender que la verdadera naturaleza de nuestra vida, de nuestro ser, es que seidad pura. Y la seidad pura para nuestros ojos no es nada. Es y no es. Contiene todo y no contiene nada. Pero su manifestación a través de este cosmos o de este universo muestra diferentes grados de esa luz que se opaca en una aparente luz, pero que es oscuridad en nuestro universo, aunque nosotros lo veamos como luz, porque es temporal. Mientras dura el cosmos, esta luz existe. Y esa luz, a medida que desciende hacia los planos más materiales, se convierte en el mal, dice HPB. O algún otro de los instructores que participaron en los comentarios de esta esloca. Aquí está otra vez, aquí está más ubicado el diagrama. Vuelvo a insistir. La seidad, todo lo oscuro que ven ustedes acá, aquí se me salió un poco pero es la seidad. ¿Sí? Todo. Creo que aquí vamos a reducir. Aquí está. La seidad es todo. De esa seidad, dentro de ella se abre un campo de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro y se forma ese círculo que es este. Porque ella irradia sobre ella misma, ¿no? Y se forma Mula Prakriti,
la materia primordial. O sea, es la seidad vibrando de una manera más densa. Aquí está el Padre Madre, o sea, está el Padre, que es la seidad, para Brahman, que es el fuego, y Mula Prakriti, que tiene que ver, que es la misma seidad, pero vibrando en una frecuencia que significa simbólicamente es agua. No estamos hablando ni de fuego ni de agua original que conocemos, sino la primordial. Entonces, este círculo plano de manifestación es la materia primordial. Se le denomina en general la Gran Madre. De esta Gran Madre surge en su centro una diferenciación que le vamos a llamar el punto blanco, que va a ser el primer logos inmanifestado, el hijo de la madre. Con el tiempo, el hijo de la madre se convertirá en el marido de su madre. Porque es ella, a través de este hijo, que va a generar al segundo logos, espíritu y la materia, y a Mahat, la mente. Y de ahí todo ese impulso va a llevar a que surjan las jerarquías que van a poder plasmar en ellas la mente o Mahat, porque si no hay primordiales, no hay mente en este cosmos. Necesitan seres en los que capten la mente y entonces la transmiten a las siguientes jerarquías, lipicas, manasaputras, como se me olvida este nombre que dijo Ani Besa, los macaras y etcétera, etcétera, hasta llegar al mundo, a los planos materiales donde estamos nosotros, los hombres, o las inmensa cantidad de millones de seres que habitan todo el cosmos, todo el universo. Nosotros somos hijos de la fuente, de la luz primordial, del logos inmanifestado, de la Gran Madre. O sea, todo está contenido en este momento en que surge Mula Prakriti por la radiación de la seidad. De ahí que todo lo que vemos, aunque nos parezca una ilusión, como Matrix, la Maya, la gran ilusión creada para poder evolucionar, por eso dice ella, esta luz primordial está progresando, y entonces de ahí que esta luz de este cosmos, que es finita, a medida que desciende en los planos de manifestación, se convierte en el mal, en una vibración, yo diría, más densa, espíritu denso. La oscuridad es espíritu denso. De ahí entenderán ustedes el mito de Lucifer y la importancia de Lucifer para gobernar estos planos inferiores. Ese es uno de los grandes misterios que hay en la enseñanza oculta. Y que, por supuesto, en este nivel se puede comentar, pero creo que penetrar más y develar más sería, para mí, no adecuado. Además que yo tengo cierto nivel de entendimiento de esto, porque se debe mantener eso para que cada quien lo descubra si lo puede hacer por intuición. Es patrimonio, como decía Blavatsky. Blavatsky en varios pasajes, si ustedes leen la obra de la doctrina secreta, dejan, entre comillas, usted trate de entender esto, descubra lo que quiere decir, encuentre la clave. De otra manera, el esfuerzo sería que nos estuvieran dando en la boquita todas las enseñanzas sin hacer ningún esfuerzo. Ya no somos niños. La doctrina secreta empezó a tener gran importancia ya desde el siglo pasado y en porque ya el humano ya no es un bebé, ya está empezando a ser un poco más maduro. Bueno, eso creemos. Eso creemos porque el mundo está patas arriba, pero bueno. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo personal. De ahí que HPB insiste mucho a los estudiantes, hagan un esfuerzo. La enseñanza es inmensa, pero tienen que hacer un esfuerzo para que ustedes penetren y develen esos misterios que son personales y que deben guardar y conservar en forma personal. Esa es la bendición que les puede dar la parte divina nuestra cuando nos hace entender cosas de gran importancia, pero que son misterios del cosmos y de nuestra naturaleza, guardar esos misterios y esos secretos. Eso nos da ese patrimonio importante.
no para andar revelándolo, sino que eso nos da esa fuerza para ayudar a otros, porque conocemos parte, entre comillas, de una verdad, aunque sea relativa, pero de una gran verdad. Bien. Y aquí entramos un poco al tema de la serpiente. O sea, ya he estado quitándole piedras a Zeus, a esta divinidad, a esta divinidad padre de la jerarquía del Olimpo, que es lo justo, si se entiende la mitología. Pero aquí está el símbolo primitivo de la serpiente, que la que tendríamos que también trabajar, ¿no? Dice, el símbolo primitivo de la serpiente ha representado siempre la sabiduría divina y la perfección, y siempre se le ha mirado como equivalente a la regeneración psíquica y a la inmortalidad. ¿Por qué? Regeneración psíquica porque la serpiente suelta su piel, ¿no? Deja su piel y se transforma en una nueva etapa de su vida. O sea, dejamos a la personalidad para abrirnos a lo eterno. Simbólicamente tiene que ver con ello. Yo recuerdo el pasaje en donde Moisés, estando en el desierto, recuerden que los judíos en esa época de los 40 años que anduvieron deambulando, pues eran como niños, ¿no? Vamos a llamarlo así. Una etapa de la inmadurez de este pueblo. Bueno, así dice la historia, ¿no? O el mito. Más que historia es mito. Y que pues les daba, cada vez que entraban en contacto con algún pueblo, pues tomar sus dioses y empezar a adorar. O sea, se les olvidaba que los habían sacado de Egipto, bueno, si realmente se hicieron todos esos eventos milagrosos, les abrieron el Mar Rojo, todos los castigos a los egipcios. Si todo eso ocurrió, pues esto se les olvidaba así. Y empezaban a hacer de las suyas adorando a otras divinidades, haciendo sacrificios, etc. Entonces, en un momento dado, pues Jehová no era de los que se contentaban con decir, bueno, pobrecitos, son ignorantes. No, estos me los echo. Y les mandó una plaga de que los mordieron unas serpientes y mató a 3,000 judíos, o de aquellos primitivos judíos. Pues Moisés, todo acongojado, pues subió otra vez a otra montañita por ahí, le pidió que los perdonara, todo lo que ya sabemos. Y le dijo, bueno, pues sí me arrepiento, dice Jehová, se arrepentía, bueno, era una divinidad cercana a los humanos. Ya por eso les dije que ese Jehová no era el Jehová santo divino, sino era un Jehová más humano, una jerarquía más inferior. De acuerdo. Si haz una figura de una serpiente, creo que en metal, bronce. ¿Te acuerdas de un palo muy elevado? Y todo el pueblo y todos los que hayan sido mordidos por serpientes, que la vean, que la adoren y se curan. Y así fue. Entonces, pregunto, ¿por qué la serpiente es negativa? La serpiente del mal. La iglesia, y eso yo debería recomendar a todos los que nos escuchan, deberían hacer un análisis profundo de no tragarse la píldora sin cuestionar. Es respetable las creencias de todos y sus devociones. Pero yo para lo personal les puedo decir que a veces la devoción excesiva que yo he tenido me ha causado más problemas que bendiciones. Hay que utilizar los instrumentos que tenemos, la reflexión y la intuición. La iglesia se ha aprovechado de nuestra ignorancia durante miles de años, por lo menos los 2000 años. Y los concilios han hecho y deshecho la enseñanza original, que era una bendición para los seres humanos y que en algunos evangelios todavía se conserva, la enseñanza del Maestro Jesús, el Cristo. Yo en eso no entraré a discutirlo, sino al contrario. Lo defiendo y lo respeto y creo que debe conservarse para ayudar a la gente. Pero la iglesia hizo y deshizo. Construyó una estructura de poder para controlar a la humanidad o a los creyentes. Y entre ellas pues, metió lo que quiso para afirmar los símbolos dogmáticos que sostenían su catecismo, entre ellos a la pobre serpiente, que en lugar de ayudar, ¿qué haríamos ustedes y yo si esa serpiente no tenta a Eva? Pregúntense. Simbólicamente,
Porque seríamos ignorantes, porque no habríamos comido de la manzana del árbol del bien y del mal, o sea, de los opuestos para entender el mundo. Seríamos como autómatas sin mente. No habría karma, porque si no hay bien y mal, no puedo comentar karma. Un bebé recién nacido, un niño de meses, no puede cometer un karma negativo porque no hay mente desarrollada completamente. Yo he estado ahorita con los nietos de Enrique, son muy pequeños. Uno de ellos es tremendo, activo, se mueve, sube, baja, va y viene, pregunta. O sea, es una curiosidad insaciable. Que de repente le pise a un perrito la piel o lo lastime, puede ser eso karma. Si no sabe ni entiende, la mente no está desarrollada para ser capaz de distinguir. Lo que quiero decirles es que sin mente no estaríamos evolucionando. Entonces, en lugar de ser esa maldita serpiente del paraíso, es una bendición, es una jerarquía de seres que nos ayudaron. Y eso desmitifica ciertos dogmas, el pecado original. ¿Cuál pecado original? El pobre de Adán, que era un andrógino y ahora hermafrodita, andaba por el paraíso dando vueltas como reguilete, ¿no? Pues, ¿por qué se va a sentir solo si no tenía autoconciencia? O si tenía algo de autoconciencia, era como un niño de 1 año. ¿Qué pasó? Pues lo tentó, según la serpiente. O sí le dijo, tienes que transformarte y adquirir la mente. Simbólicamente la manzana, simbólicamente se mezcla con otra jerarquía, la jerarquía divina, Jehová, que es la serpiente, como dice en el pasaje anterior, y genera nuevos seres, originalmente hermafroditas. Todos eran hermafroditas, por ahí de la cuarta subraza y quinta subraza lemur. Después, tanto se mezclaban y tanto uno pues, con una mujer, o sea, con lo femenino de otro y con lo masculino de otro, y así andábamos hasta que los hijos que iban naciendo iban perdiendo esa doble género y se iba imponiendo uno sobre el otro, hasta que a finales de la Lemur, principios del Atlante, ya podríamos decir que los hombres empezaban a ser lo que hoy conocemos, aunque todavía eran gigantes y hasta la tercera raza Atlante eran todavía santificados. Después empezaron a oscurecerse de acuerdo a la enseñanza oculta. El siguiente párrafo dice, de aquí que Hermes haya llamado a las serpientes el más espiritual de los seres, Hermes. Moisés, iniciado en la sabiduría de Hermes, ha seguido el mismo camino en el Génesis, siendo la serpiente de los gnósticos como las 7 vocales sobre su cabeza, el emblema de las 7 jerarquías de los creadores septenarios o planetarios. Hay una serpiente que ayuda a ciertos seres a despertarse. Y normalmente esa serpiente muerde en el hombro derecho a la persona, simbólicamente, ¿no? Todo es simbólico. En sueños puede ser. Es una gran serpiente, acompañada de muchísimas serpientes más pequeñas. Y esta gran serpiente tiene una señal en la parte de acá, de la cabeza. Eso le dignifica como iniciadora. Estos simbolismos no hablan de la mala serpiente. Incluso en la simbología personal, material en este mundo, sabemos que hay 2 tipos de serpiente. De acuerdo al diccionario de Ferrater Mora, o de simbología de estos 2 franceses, muy bueno, ¿no? ¿Cómo se llaman estos franceses? No me acuerdo. Bueno, dice que la serpiente que se arrastra por el piso tiene connotaciones materiales, pasionales, ¿no? En el sueño. Y la serpiente que está erguida tiene connotaciones espirituales. Incluso ustedes y yo tenemos una serpiente Kundalini que despierta, sube y nos vuelve casi dioses. Entonces, lo que aquí se trata es que ustedes se cuestionen los dogmas primitivos de la iglesia que, careciendo de cierta sabiduría, pues calificaron a lo que no convenía para su dogma, su nueva estructura,
ciertos símbolos de los paganos, porque pues ya saben, querían acabar con los paganos o como diera lugar, cuando el cristianismo es hijo de los paganos. No les gusta, pero eso es verdad. Hijo de la tradición egipcia, de la tradición caldea, de la influencia budista. Hay muchísimas cosas ahí metidas. Pero bueno, siempre será necesario recalcar el respeto al creyente. Sin embargo, lo mismo que los logoi y las jerarquías de poderes, esas serpientes han de distinguirse unas de otras, como lo acabamos de decir. Shesha o Ananta, el lecho de Vishnu, ustedes se fijan acá, este es Vishnu, su lecho es una gran serpiente, ¿sí? Esta que está acá abajo. Es una abstracción alegórica simbolizando el tiempo infinito en el espacio, Kala, ¿no? El tiempo, que contiene el germen y lanza periódicamente la floración de este germen al universo manifestado. Tiempo infinito, la seidad, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, analicen ustedes, la simbología es un increíble tema, pero sí se debe considerar las diferentes claves para entenderla. La básica es, el mismo símbolo puede estar mostrándonos luz y oscuridad en segundo nivel, o sea, la polaridad. Hay serpientes de luz y serpientes de la oscuridad, ¿no? Y eso lo ven ustedes en el libro de los muertos. En el libro de las puertas egipcio aparecen serpientes cuidando al recién muerto, al alma del desencarnado en el más allá, en los planos sutiles, en los planos del astral, vamos a llamarlo así. Lo van cuidando, pero también hay otras serpientes que lo amenazan. O sea, ustedes van a encontrar las dualidades, ¿no? La simbología guarda mucho esa riqueza. Y aquí podría ayudarles a ubicar realmente los conceptos que tenemos, quizá equivocados, de ver que todas las serpientes son malas. No es así. Ni todas las serpientes son buenas. Al paso que Opis gnóstico contiene el mismo triple simbolismo en sus 7 vocales, como lo Eoahu de 1 y de 3 y de 7 sílabas de la doctrina arcaica, a saber, el primer logos manifestado, el segundo manifestado y el triángulo concretándose en el cuaternario o tetragramatón y los rayos de este en el plano material. O sea, aquí está hablando de todo. Vean ustedes la serpiente rodeando el cuerpo, ¿no? de todas las estructuras superiores, ¿no? De las que hemos hablado. Esta es muy rico también. Sin embargo, todos ellos establecen una diferencia entre la serpiente buena y la mala. Por eso quería llegar a este diagrama. La luz astral de los cabalistas. La mala es la luz astral. O sea, el Akasha emana de los 7 primordiales, emana de los logos y va a activar todo el cosmos. Es esa luz intensa, es vida, Akasha es vida. Pero a medida que desciende a los planos materiales y nos penetra a nosotros y a todo, se convierte en luz astral. Y esa luz astral, pues ya no es nada buena, porque nuestros pensamientos desde el origen se acumulan ahí como la luz astral es como un vídeo que graba todo lo que se plasma en ella. Entonces, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas nuestras conductas de todas las vidas que hemos tenido, están ahí. Están en nuestra estructura, en el cuerpo causal, que así le llamamos, que es luz astral. O sea, es un almacén de información tremenda nuestra. Vuelvo a leer el párrafo. Dice, sin embargo, todos ellos establecen una diferencia entre la serpiente buena y la mala. La luz astral de los cabalistas, que es la mala. La primera, la encarnación de la sabiduría divina en la región de lo espiritual, en lo superior. Y la segunda, el mal en el plano de la materia. Como decían antes, ¿no? Esa luz primordial, a medida que surge y emergen las primeras jerarquías superiores divinas, los arrupa y los rupa primordiales. Y a medida que va descendiendo, va generando jerarquías de menos luz y más oscuridad hasta llegar a la materia densa. Nosotros tenemos luz, pero más densidad en la materia que esa luz que está ahí.
Pues la luz astral o el éter de los antiguos paganos, el nombre de la luz astral es completamente moderno, es el espíritu materia. Nosotros somos luz eterna condensada en formas materiales. Y eso es lo que la física cuántica dice. Todo es energía, vibrando en diferentes frecuencias. Todo vibra. Las mesas, las paredes. Ustedes ven acá libros alrededor mío, pues son la biblioteca de Enrique, de una bibliotecota. Bueno, pues todo está vibrando en una frecuencia diferente. Yo vibro en una, ustedes, ¿cómo? En función de lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, qué hacemos durante el día, cuáles son nuestros pensamientos que se plasman en acciones o en estados emocionales que nos afectan y afectan a otros, para bien o para mal. Eso nos define. Y alguien que tenga clarividencia podría verlo en nuestro doble etérico o en el cuerpo, en el Linga Sharira. Ahí aparece en ese campo de energía, o más bien en el aura que despide. Ahí están plasmadas las formas que estuvimos estudiando ayer, que dibujó y pintaron Annie Besant y Led Bitter en su libro de los pensamientos, formas de pensamiento, que les recomendamos mucho, lo busquen. Está en internet también. Y ustedes verán los pensamientos de amor, de compasión. Estuvimos analizando uno que tenía alas, ¿no? Y la energía divina superior, y también otros de envidia, etcétera. Y se van a dar cuenta de que no, el universo no es como nos los pintaron. No es como tan fácilmente lo hemos visto con los sentidos. Aparentemente todo ahí está. Y yo soy solamente alguien que toma y deja las cosas y vive. Y vive y disfruta si la cosa no le fue bien o si la mala suerte le trajo el dolor y el sufrimiento y vive en la pobreza. Eso no hay en este universo. Nada de lo que nos ha ocurrido ha sido mala suerte. Nos los hemos ganado en vidas anteriores y hemos pagado grandes precios para ganar esto. Para bien o para mal. O sea, si ustedes penetran en estos conceptos y los tratan de activar en sus vidas y de verlos y de experimentarlos, se van a dar cuenta que nos han engañado con un universo material como nos ha pintado. Ni la historia, ahora se acercan muchos a algo a eso, pero la mayor parte nos han engañado, ¿no? 3 dimensiones donde estamos sometidos, la rueda de la vida del Buda, donde estamos prisioneros y no salimos por vidas porque no queremos salir, porque más malo por conocido que bueno por conocer, dicen algunos. Preferimos seguir haciendo las barbaridades, creyendo que no hay nada después de la muerte y después despertando en la siguiente encarnación sin acordarnos de lo que hicimos en el vientre de nuestra madre, a sufrir otro periodo. Vale, chicos, si quieren, síganle ahí. Pero no es así el juego. Y de alguna manera puedo decirles que no es así. No doy detalles, pero les puedo asegurar, sin que yo jure o prometa, que el juego no es así, es más esplendoroso. Y eso que yo tengo muy poca idea por este conocimiento. Si ustedes fueran capaces de ver tras los velos de la ilusión de la Maya o del Matrix, lo que es la realidad, por lo menos una realidad mayor a esta, como dice la caverna de Platón, salir de la caverna y ver la luz verdadera, no el fuego dentro de la caverna, ustedes se pasmarían, o sea, caeríamos privados de lo que nos hemos engañado por encarnaciones. Lo que vemos es una verdad relativa muy minimizada. Y la enseñanza oculta nos abre los ojos, pero tendríamos que cuestionar condicionamientos, paradigmas que la sociedad, la humanidad y nuestra familia nos ha enseñado, y eso a muchos les da miedo y prefieren seguir metiendo la cabeza en el agujero y no hacer nada. Total, la siguiente encarnación, como me dijo un amigo, mira, ahorita la llevo más o menos. De la siguiente, eso de la reencarnación, entonces déjalo para la siguiente que yo lo abordo. Ahorita no quiero meterme en eso. Bueno, tienen todos ustedes el derecho de sufrir y no entender por qué está pasando lo que está pasando. Es así el juego. Ustedes decidan. Tenemos un conocimiento que hay que poner en práctica. Hay que estudiar. Hay que transformarnos en seres más nobles, mejores seres humanos. En este momento es básico.
No hay manera de quitarnos la pandemia de encima porque ni conocemos ni sabemos cómo hacerlo. Pero sí podemos ayudarnos a nosotros siendo mejores y animando a otros, manteniendo el fuego de la esperanza, de la energía para que ellos sigan adelante y se transformen. Ese es un principal cometido que ahorita tenemos los estudiantes de esta antigua tradición, de este legado maravilloso que nos entregó H.P.B. Blavatsky, y donde hay comentarios de grandes imágenes, de grandes seres. No lo dejemos a un lado, no pensemos que esto es una oportunidad relativa en un momento en que la pandemia nos ha metido en nuestras casas. Determinará quizá que muchas almas que se decidan a escuchar la enseñanza y a ponerla en práctica cambien sus destinos. Hay muchas pruebas de gente que lo ha hecho. Y también al contrario. ¿Sí se puede modificar el destino? Sí, en cierta manera. ¿El karma no maduro se puede alterar? Sí, pero transformándonos. Y eso está en nuestras manos. Ni el de nuestros padres, ni el de nuestras parejas, ni en las religiones que practicamos. Está en nosotros, penetrando al sagrado recinto que está en nuestro corazón. Bien, vamos a abrir un momento para ver si hay preguntas. José Luis, ¿le abrimos? Sí, sí. Isaac, una preguntita. A ver, Es que María Jesús. ¿se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, Gracias. bien. Gracias. Mira, leyendo La ciencia del yoga, Taini decía que el cuerpo causal iba a todas las experiencias, las buenas y las malas. Entonces dije yo, qué raro. Si yo pensaba que al cuerpo causal solo iba la lección aprendida para otras vidas. Y tú ahora, cuando has hablado de lo de las serpientes, has dicho que en el astral, que se llama cuerpo causal, va todo. ¿Podrías ampliarlo un poquito, por favor? O sea, el cuerpo causal no solo va lo que hemos aprendido de la vivencia de esta reencarnación, también van las cosas malas. Se graban las escandas también, las tendencias. Tú traes unas tendencias, María Jesús, ¿sí? De vida anterior. Para bien y para mal, ¿sí? Para bien, pues te ha dado una serie de posibilidades, unas capacidades mentales, habilidades organizativas que te conozco, ¿sí? Muy buenas. Para mal, pues también te ha dado un carácter que es complejo como el mío y como de cualquiera, ¿no? Tenemos tendencias, formas, etcétera. Pero esa herencia está guardada en ese campo de energía llamado cuerpo causal. No es un centro, es un campo de energía junto al huevo áurico que guarda todas las experiencias de todas las vidas como tendencias, como aspectos que están ahí recogidos. A veces en nuestras vidas, por razones quizá kármicas, se filtra ciertos recuerdos y nos llegan a la personalidad y nos acordamos de cosas o soñamos cosas, pues como es más fines en sueños se tiene más acceso, de experiencias que parecen ser sueños y decimos, es un sueño, pero ahí nos veíamos de otra manera, en otro lugar, haciendo otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está guardado tanto lo bueno como lo no bueno, si quieres verlo así. O lo que nosotros llamamos no bueno, porque vamos a ir a este tema. A mí me ha quedado muy claro que lo que vemos como no bueno son experiencias que teníamos que vivir para crecer, ¿sí? Sobre todo cuando venían de otros. Es que fulano es malo porque no hace lo que yo quiero. Chihuahua. Primera, él hace lo que quiere hacer y no porque yo lo califique de malo, es malo. Si a lo mejor hace una serie de actos, por ejemplo, quitarle la vida a otro, pues podríamos decir que nuestro juicio tiene cierto sostén, pero su tema y sus actos serán juzgados por su propio proceso. A mis ojos es negativo, de acuerdo. Esa negatividad que esa persona tiene, debería yo entenderla hasta donde yo puedo, porque yo también en mi cuerpo causal contengo elementos de haber actuado y de haberme movido de manera quizás similar o peor. Por lo menos hablo por mí.
el conocerte más a veces es muy importante para el desarrollo, pero también te da mucha tristeza al descubrir cosas que, pues decías tú, caray, yo que creí que esto era de otra manera en el pasado. Y dices, no, guate, pues no, está muy, o sea, concretando, para no alargarme. El cuerpo causal contiene los dos aspectos. Tanto que por ahí, en los escándalos, cuando vamos a la muerte, pues, o sea, si no fuera así, ¿por qué nos acompañan? ¿Por qué se adhieren en el huevo áurico? Recuerde, cuando entramos el de Bachán, ahí están los escándalos dormidos, pero ahí están. Tú ya vas a poder entender que Taimí, en cierta manera, está diciendo realmente lo que dice la doctrina oculta. Bueno, era mi comentario. Muchísimas gracias, Isa. Me has aclarado mucho, que es que tenía la duda. Gracias, Isa. No te preocupes. Gracias. Salomón, milagro. Hola, Isaac. Gracias antes que nada. Oye, Sí, Isaac, tengo Salomón. dos preguntas. Espero que sean muy cortitas. A ver, a ver. El fuego y el agua primordial, ¿sería el nómeno del agua y el fuego manifestado? Sí. Ok. Lo otro, así cortito. Jehová del que habla la Biblia es un Dios, o bueno, considerado por ellos como Dios, y que se enoja, premia, castiga, escoge a un pueblo, tiene a un pueblo escogido, le gustan los sacrificios, etc. Ese Dios, ese Jehová, ¿es de los elevados o de los no elevados o de los más bajos? No tan elevado. Mira, recuerda que casi todos los pueblos tienen a su dios. Los egipcios tenían a Osiris, ¿no? Los griegos tenían a Zeus. En la tradición hindú, pues tenían bueno, Brahma, Vishnu y Shiva eran muy elevados, pero tenían otros aspectos menos elevados. O sea, cada pueblo ha tenido su Dios escogido, que los escogió a ellos, vamos a llamarlo así, para desmitificar el tema de los judíos, ¿sí? Los judíos son, dice HPB, que son parte de finales de la cuarta raza, una subraza de la cuarta raza atlante. Yo no voy a entrar a detalles, yo tengo sangre judía y no puedo entrar a detalles. Lo que quiero decir, Salomón, y hasta tu apellidito no tiene nada de no judío, cuidado. Lo que quiero decirte es que este Jehová al que vemos y que se maneja, y eso nos lo aclaró Carmen César en un monográfico, no es el Jehová elevado de la triada divina. Recuerda que el árbol sefirotal tiene tres elementos. Sí. Joshma, Keter y Bina. Ajá. Bina es femenino, Joshma es masculino. La dualidad, los dos logos, Keter es el logos inmanifestado y arriba está Ein Sof. Ese Jehová no es el del pasaje hermafrodita que se mezcló con los hombres para producir más seres. Eso se replica en los planos inferiores, se refleja y genera otro Jehová, que es el que conocemos, y está muy ligado a Saturno. ¿Sí? Okay, entonces, sí. Si tú y yo entendemos eso, por eso nos va a impresionar que al principio, no puede ser que HPB le diga a Jehová, que lo considerábamos una jerarquía, un logos muy elevado, ahora teniendo ahí relaciones con las mujeres. Pues es que en realidad todo es espíritu, pero en diferentes grados de vibración, ¿de acuerdo? Y se va replicando lo de arriba en el siguiente. O sea, los 7 primordiales se replican en los lipica, y los lipica en los manasa putras, y los manasa putras en los mascaras, y así van, pero en realidad todos son los 7 primordiales, originalmente la misma energía, manifestándose en todos los planos, hasta que llegan a la materia con nosotros. Por decir, degenerándose, ¿no? Sí, más que degenerar, se va densificando el espíritu y se va convirtiendo en lo que nosotros llamamos materia. Espero que te haya contestado algo. Gracias. A ti. A ver, Sergio Villegas, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. En la primera creación yo tengo curiosidad, se me hace complicado entenderlo, y lo primero que se me vino en esa parte, gracias por ponerme la imagen. Sí. Esa primera creación, ¿con qué se puede hacer una comparativa, por ejemplo, en los otros mitos?
se me vino la idea, el mito griego, por ejemplo, cuando Cronos devora a sus hijos y luego la piedra. Ahí puedes compararlo, sí podría ayudarte eso. Mira, vienen los Puranas, quizá, déjame anotarlo, y a lo mejor le saco el pasaje completo de los Puranas. Porque usted menciona, por ejemplo, en el Génesis, pues sí, pero ahí suena como que lo cortaron, como que no están diciendo mucho, nomás simplemente, esta es la idea. Pero como una forma más comparativa. Sí, Sergio, en el Génesis dice Blavatsky que lo hicieron a partir de la segunda creación. ¿Sí? Quitaron la primera. Y eso la quitaron porque los cabalistas no quieren mostrarlo todo. Es que el antiguo Génesis es un libro oculto. Y hay que leer el Sefer Yetzirah, el Sefer Zohar y el Sefer de Nouda para entenderlo. Y ahí podríamos captar lo que es la primera creación. La primera creación tuvo un tiempo inmenso de desarrollo, era básico. Y después, ¿qué pongo esta línea verde? ¿La ves? Eso significa que hubo un espacio de un entreacto en que se detiene la primera creación y hay un espacio del mismo tiempo, si quieres verlo así, de lo que duró detenida hasta que se vuelve a activar en la segunda creación. Era como un descanso, dicen los Puranas. Sí, Antonio. Una pregunta más. Sí. Por ejemplo, esa primera creación, lo que usted llamó lo que es la madre, ¿eso sigue vigente o es algo que ya se generó y está en nueva etapa? Mira, es muy interesante tu pregunta y lo que podríamos decir es lo siguiente. La primera, la creación original, surge el cosmos. Pero surge el cosmos y se retorna, y surge y se retorna a una velocidad que no pensamos que se está regenerando el cosmos desde su origen del Mahabharata. Se crea y se destruye, se crea y se destruye. Cada X tiempo, de segundo, de tiempo, si es que podemos hablar. A nuestros ojos, como una película, ¿te acuerdas tú las películas de cintita? Tienen una imagen, un espacio oscuro y otra imagen. La imagen es un cosmos. El espacio oscuro es el Mahapralaya del cosmos y vuelve a surgir el cosmos de inmediato. No sé si puedas captar esta idea. Sí, los sinapses podrían ser, ¿no? También. Sí. Pero ese espacio es la absorción del cosmos nuevamente, pero vuelve a surgir eso es una teoría incluso de la ciencia, ¿no crees que es una teoría que explica mucho la enseñanza oculta? O sea, mucho de la ciencia moderna está apoyando la enseñanza oculta. Nos parece fantástico. Sí se puede decir que está vigente este movimiento de la primera creación. Si no hubiera este cosmos como es, que se está transformando. Tú y yo estamos en nuestro universo. Durante el día nos desarrollamos hasta donde podemos. Vamos a la noche y desaparece la personalidad, entre comillas. Y en la mañana, ¿cómo estás? ¿Eres el mismo que ayer? No. Te has renovado. Obvio, a nuestro nivel se muestra de esa forma, pero a nivel cósmico no tenemos ni idea. Yo estoy ahorita elucubrando ese tema, soportado en una teoría de la ciencia, para poder explicar. Muy bien. Quisiera entenderlo un poco más. ¿Me podría dar alguna referencia o por ahí escribirla para instruirme un poquito más? Soy muy visual. La siguiente semana voy a mandar el tema de los Puranas, de la creación primera y segunda que viene en el Antropogénesis. Lo voy a copiar, lo voy a adjuntar para los que quieran leerla. Con gusto. Gracias, doctor. A ti, Sergio. A ver, José Antonio de Esperia. Hola, buenas tardes. Quería preguntar en eso de la creación de la intervención de los Manasaputras en la otorgamiento de la mente a los humanos, que dice que hay diferentes clases de Manasaputras, unos más elevados, otros menos, y por tanto a uno le ha tocado. Pero también se explica ante Sofía que hay almas más antiguas que otras en la individualización.
Sí, ya desde de la etapa de la segunda raza, eso es una de las cosas que se habla poco. Claro, pero en muchos textos de teosofía dice, no toda, además Blavatsky lo explica, no Sí, sé no, en qué en realidad, Por hay eso te almas, estoy diciendo, desde la etapa hiperbórea, desde la etapa hiperbórea, déjame cerrar acá, mi Apaga el querido, micrófono. ya lo apagué. Desde la etapa hiperbórea ya hubo un intento, yo así lo veo, ya hay un pasaje que viene en Antropogénesis, desde que una jerarquía le da la mente a ciertos humanos, seres gigantes, más o menos, y les activan la mente. claro, es que Entonces ya desde los hiperbóreos, estamos hablando de una subraza anterior a la raza lemur, que es muy antigua, tiene 18 o más millones de años. O sea, sí es estos intentos se hicieron, pero el verdadero momento que señala la doctrina oculta es tercera subraza de la raza lemur. Los manasaputras entran en la humanidad, activan por un lado la mente o entran en los seres humanos y encarnan en los seres humanos. Pero no quiere decir eso, que todos los humanos que estamos ahora estuviéramos en la tercera raza. A lo mejor hemos llegado a la humanidad mucho más tarde, porque hay almas muy atrasadas. Mira, lo que pasa es que no todas las mónadas entraron en la lemur. Claro. Unas entraron en la Atlante. Claro. A mediados o a finales. ¿Sí? Y otras han entrado probablemente a principios de la quinta raza. Entonces, lo que ha pasado, porque todo viene por oleadas, ¿sí? Lo que ha pasado es que las mónadas más primitivas pues tienen más vidas, y si tienen más vidas, tienen más experiencia y más madurez sus almas, que esos son los grandes instructores, los seres que nos han guiado en la humanidad. Nosotros venimos pues al final ahí y nos cuesta trabajo. Venga, a ver, Emite con C, por favor. Sí, yo le quería decir al señor anterior a este, que ayer en la clase de Martín Leiderman de Ciencia y Teosofía, habló Carlos Pérez sobre todo esto del Big Bang y explicó hasta con un gráfico que cuando yo lo vi, Isaac, me llamó, sentí algo, dije, es exactamente lo mismo que lo que explica, cómo explica todo el gráfico este que usted tiene. A lo mejor este señor le puede servir. Sí, gracias, te lo agradezco, Emilce. Pero yo tengo, a ver, unas cuantas dudas. Cuando usted habló al principio de todo, que no deberíamos hablar tanto, yo me pregunto, ¿se refiere a que debemos meditar más antes de preguntar? ¿Se refiere al que debemos ser más ocultistas que teósofos? Ahí me hizo ver algunas cosas en mí, porque escuché una grabación justo y dije, uy, esto algo me debe querer decir, justo con lo que usted dijo hoy. Lo escucho. Mire, Emilce, desde un punto de vista de personalidad, el habla es una inversión en energía. Cuando hablamos, damos energía y desgastamos la energía que tenemos. El habla es una fuente de creatividad. Acuérdate que el Oea o Hu es el logos inmanifestado o la Seidá o la Mula Prakriti manifestada en un cosmos, generando el cosmos y las jerarquías, etc. Entonces, el habla ya de por sí es un poder que ha perdido influencia con la palabra porque la hemos degradado, pero es un poder. Al menos a mí me pasa que cada vez que doy una charla, me da hambre después de que la di, por la cantidad de energía que utilizo para transmitir las ideas. Eso es desde un punto de vista. Desde el otro punto de vista, es el tema del habla en la tradición oculta. A medida que vamos aprendiendo y conociendo cosas y experimentando y sobre todo intuyendo, se van abriendo, vamos a decir, puertas de sabiduría o de conocimiento cada vez más profundo. Algunos no son especiales, vamos a decir,
son pequeños descubrimientos que como un maestro cuando está presentando un tema, se da cuenta que lo que no había entendido lo entiende en el momento de explicarlo. Pero de repente tenemos acceso por nuestra karma, por lo que quiera, ¿no? Por nuestra insistencia a misterios mayores. Ahí es donde debe haber silencio. Entonces hay cosas que yo me debo de abstener de comunicar. ¿Por qué? Porque no es que sean especiales en algún sentido, pero que pueden ser mancilladas y manipuladas por personas que, sin tener un interés mayor que el de la curiosidad y están metidos en ambiciones cines, lo utilicen para hacer tonterías. Por ejemplo, como dijo Enrique ayer, el tema del Linga Sharira o doble etérico, cuerpo astral, es un gran misterio. Y hay que cuidar qué se va a decir y cómo se va a decir. Y en eso, que va a haber un monográfico, tendremos que tratarlo con mucho cuidado, ¿sí? A eso me refiero, Emilce, no hay nada especial. Y en las tradiciones, en la enseñanza teosófica, sobre todo en el sendero espiritual, el estudiante a medida que avanza debe aprender a guardar silencio cuando se le confieren ciertos conocimientos. Y a veces se nos olvida, y ya decía un maestro de sabiduría, todo lo que digas te será cobrado, para bien o para mal. Entonces, a eso me refería, Emilce. Gracias. Gracias. A ver, Ernesto, por favor. Sí, Isaac, tenía dos inquietudes. La primera es respecto a la nota al pie de la página sobre estos logos que son hermafroditas. Dice sobre, finalmente, la visión de San Juan en la Revelación, que debe ser el Apocalipsis, creo. El logo que ahora se relaciona con Jesús es hermafrodita. Esa es una, puesto que se la describe como teniendo pechos de mujer. ¿En qué parte dice eso en el Apocalipsis, que tiene pechos de mujer y que, no sé si tú conoces esas citas? Yo creo que conozca la otra, por eso, si me las dejas por escrito en el chat, las voy a copiar. Y los explicaríamos la siguiente sesión. La otra es, Isaac, sí, se habló mucho de los hebreos, de Moisés, del Mar Rojo. Bueno, en el glosario teosófico dice Elena que Moisés nunca existió, que realmente es Baco, que los judíos tomaron esta tradición de Dionisios, que él sí abrió un mar, él convirtió el agua en sangre, no sé qué otra cosa, subió a un monte, y bueno, y eso lo atribuía a Dionisio de la mitología griega. O sea, y todos estos los hebreos que pasaron 40 años en el desierto, todas esas son ficciones, esas son cuentos, son fábulas. Sí. O sea, no es que realmente... Por eso yo dije que era un mito. Por eso lo dije como mito, Ernesto. Sí, y lo último no es un... sobre Jehová, que tanto explicaste hoy, Isaac, de que era sanguinario, que era celoso, que los liquidaba a los otros porque no lo adoraban. Bueno, eso forma parte más bien de un demonio que engañó a los israelitas, ¿no? Y que los hizo, que, como decía Salomón, que quería sacrificios. No es que exista un Jehová superior o inferior. Elena en ninguna parte habla sobre eso. Dice más bien que eso son tradiciones bastante degeneradas de los judíos que degradaron la cábala caldea de los persas. Bueno, solo eso, Isaac, gracias. Gracias, Ernesto. Sí, hay mucho que aclarar. Es obvio que hay muchos secretos, pero yo siempre trato de cuidar un elemento y estoy de acuerdo contigo, Ernesto, pero hay personas que están escuchándonos que pues yo respeto mucho su manera de ver la tradición religiosa en la que fueron creados, que a lo mejor las sugerencias que vayan poco a poco desmitificando esa tradición, estudiando más, investigando, y van a darse cuenta de que pues el tema problemático de muchas religiones es que nos han manipulado y nos han controlado, o han querido controlar, bueno, a los que han podido controlar, no a todos. Ahora no nos llevan, si esta conferencia lo hubiera yo dado en el siglo XVI o el siglo XV, ya me estuvieran esperando afuera para ir al cadalso y quemarme, la Inquisición. No, te sacan de la silla. Eso. ¿Qué hay ahora? Pues que tenemos la libertad para poder cuestionarnos, ¿sí? Y transformarnos. Pero siempre respetando a las creencias y la devoción de muchas personas. Yo en ese sentido, antes era más rudo, ¿no? Yo con mi madre fui rudo, pero ahora después he cambiado en ese sentido y lo veo de otra forma. Entonces, estoy de acuerdo y muy interesante lo que has dicho, Ernesto, y vale la pena. Voy a ver si investigaré un poco más. Y viendo que ya no hay manos, vamos a terminar, ¿les parece? Son la 1. Pasadas. A ver, vamos les voy a
Agradecer a todos porque ya hizo la invocación de entrada Magali.